ترى تفضل. Y me dijeron que tenía que pueden ir a uno de los laboratorios que ya están terminados, el máster fue recuperar. ¿Tú puedes ir más? ¿Pero el jueves de la tarde? Este jueves no puedes. Entonces se recupera el próximo. En la misma hora. La misma hora. ¿Cuánto hacía? Si no puedes recuperar conmigo, puedes recuperar con el otro profesor también. El mismo laboratorio. Y él tiene los martes y los miércoles. En la mañana. Tiene un horario un poco distinto. Y si no esperamos hasta el jueves, ¿no? Sí, porque esperamos el próximo jueves. ¿Ya? ¿De este curso no hay un delegado de este curso? Es que tengo delegado como del año. Y eso es la media. Vamos. La hemos estado con la restricción. No voy a hablar con ella mejor. Para recordarles que los que ven el laboratorio tienen que acercarse a conversar conmigo y lo recuperamos. Para los que ven en algún laboratorio. ¿Ya? ¿Podemos comenzar, no? ¿Sí? ¿Se han fijado que cuando uno observa un perrito de frente, la nariz siempre tiene un surco de abajo? ¿Un surco ahí? El surco, en algunas razas, ese surco a veces puede ser una abertura bien amplia, pero no lo digan. El surco que está ahí solo existe en el canino, en el felino y en porcino. Y se llama filtro. Por si acaso, se me olvidó decírselo el otro día. Filtro. ¿El laboratorio de aquí? Ah, perdón. Llegué a soñar con el filtro. Tenía súper pendiente. ¿Sí? Y hoy día tenemos que dar inicio al estudio del sistema respiratorio. Perdón, urinario, gracias. Urinario. ¿Ya? Como están compartiendo los mismos espacios del sistema reproductor, los mismos espacios, se va a decir cavidad pélvica, retroperitoneo. Por eso muchas veces se habla de urogenital. ¿Ya? En realidad el sistema urogenital o génito urinario es lo mismo, está invertido. Vamos a ir a la primera parte de este tema, que es el sistema urinario. Solo urinario. Entonces, el sistema urinario ¿ya? Está formado por dos riñones, ¿cierto? Dos riñones. Vamos a suponer que aquí está el riñón derecho y acá el riñón izquierdo. ¿Ya? Después de que cada riñón forma un uréter, ¿cierto? Uréter. Un conducto, básicamente un conducto membranoso, fibroso, tiene una delgada película muscular, una capa muscular muy fina, uréter. ¿Ya? Los uréteres generalmente también se desplazan por el retroperitoneo, salen del retroperitoneo, pero después caen a la cavidad abdominal y a la cavidad pélvica. ¿Sí? ¿Sí? Disculpe, ¿de dónde dijo que se desplazaban los uréteres? No, no he dicho nada todavía. No, solamente dije que los uréteres se desplazan a través del retroperitoneo. Acuérdense que la cavidad abdominal para ustedes es
porque ustedes son estudiantes de medicina veterinaria, para ustedes la cavidad abdominal incluye tres grandes espacios, ¿cierto? Cavidad peritoneal, retroperitoneal y bolsa mental. El retroperitoneal es lo que ahora nos tiene que preocupar bastante, porque los dos riñones se ubican en el retroperitoneo. Son de posición retroperitoneal. ¿Ya? De partir de un riñón surge este uréter. Solamente estoy mencionando los componentes, así que no se buscan. Ahí vamos a ver con detalle. ¿Ya? Después los uréteres, tanto el uréter derecho como el uréter izquierdo, desembocan en la vejiga urinaria. La vejiga urinaria, cuando está vacía, siempre tiende a estar cargadita hacia la cavidad pélvica. Pero cuando está rellena de orina, ya cuando está completamente rellena de orina, se mueve hacia la cavidad abdominal. Entonces esta vejiga urinaria cambia de posición, dependiendo si está vacía o está llena. Vejiga urinaria. La vejiga urinaria es bien entretenida. Primero, porque es un órgano hueco. Y si es un órgano hueco, también está revestida de una capa muscular. Músculo liso especial. Muy bien, muy bien. Buenas. Y como todos los órganos huecos, tiene tres capas. En este caso, una sedosa visceral, un peritoneo visceral, una capa muscular y una mucosa. Tres capas. Todos esos datos se los voy a volver a repetir hoy día, varias veces, si no buscando. Estoy disparando solamente para que se vayan adaptando al tema. No se busquen, buscando. Después, la vejiga urinaria, finalmente, forma la última parte. Previamente forma un pequeño esfínter, con un orificio especial, pero de aquí nace la última porción, que es la uretra. La uretra. Y la uretra, dependiendo si es macho o hembra, en el caso del macho, la uretra, nosotros definimos tres porciones, buenos días, y en el caso de la hembra, una porción. ¿Ya? Y eso es todo. Fin. Se acabó la clase. ¿Ya? De eso vamos a hablar hoy día. Hasta ahí. No voy a volver las manos más allá para no enredarlos. Entonces, esto, buenos días. Esto es una de las principales diferencias, la uretra. Buenos días, ¿qué? La uretra de la hembra solo tiene una porción. En el caso de la hembra, la uretra solo la encontramos al interior de la cavidad pélvica. Por eso se llama uretra intrapélvica o uretra pélvica. En cambio, en el caso del macho, ya, vamos a buscar 2%. Hay una uretra intrapélvica y una uretra peniana. Dos grandes porciones que son visibles a simple vista. ¿Ya? ¿Okay? Entonces la uretra es mucho más larga en el caso del macho y está más expuesta a un montón de problemas, sobre todo frente a la presencia de cálculos. Porque el cuerpo en forma natural, en forma fisiológica, tiende siempre a acumular sedimento, cálculos, que por último se acumulan por gravedad, por simple gravedad. El agua nunca está sola, el agua contiene sales minerales, contiene electrolitos. Y estos se tienden a traer y forman cristales. Ahora, si el perrito era bueno para los asados, mayonesa, ketchup, ¿cierto? Papas fritas, sobre todo la fritura, es muy probable que cuando llegue a ser adulto, ya, a los 2 años, 2 años y medio, comience con síntomas de cálculo, con urolitiasis. Y en la hembra también. Pero en la hembra el drama no es tan grave, porque la uretra es más corta, solo una pequeña porción pelviana, y lo elimina con mayor facilidad, a veces sin darse cuenta. ¿Ya? El drama es en el macho. Piensen en un perrito, una raza pequeña, o en un gato, es un drama. ¿Ya? Y lo primero que hacen en la clínica cuando llegan los pacientes, los colegas hacen sondaje, le introducen una sonda. Y no una vez, sino que a veces el mes por medio, 2 veces, 3 veces. ¿Ya? Entonces, para evitar esos problemas,
tienen que entender bien este tema. Súper bien. Lo vamos a explicar con pera y manzana. Buenos días. Buenos días. Eso es lo que dice aquí. Está, de la misma forma, está explicado. Ahí están los componentes, los riñones, los uréteres, una vejiga urinaria y la uretra. Son los mismos componentes, el macho y hembra. Algunos cambios del término de distribución. Mira, siempre, en todos los casos, los dos riñones, ¿dónde se ubican? Lo voy a anotar aquí para que no se olviden. Ubicación de los riñones. Ubicación. Lo primero que tienen que acordarse es que se ubican en el retroperitoneo. O si ustedes prefieren, espacio retroperitoneal. Antiguamente se llamaba extraperitoneal. Son sinónimos. Ya tiene que quedar claro en su cabecita que esta estructura está fuera de la cavidad peritoneal. Por eso tiene ese nombre. ¿Ya? Siempre el riñón derecho se ubica entre la primera, segunda y tercera vértebra lumbar. ¿Ya? 1, 2, 3, vértebra lumbar. Ventral a los procesos transversos. Porque es imposible que esté arriba, ¿cierto? Tiene que estar ventral al proceso transverso. Los procesos transversos protegen al riñón derecho, en este caso. Al lado derecho es plano mediano. Por eso se llama riñón derecho. Aquí está el plano mediano, o el eje principal. Entonces, riñón derecho. Si lo miramos desde arriba, dorsalmente, en una vista dorsal sería más o menos como esto. Esto sería una vista dorsal. ¿Me van siguiendo? Yo se lo estoy explicando acá para que después entiendan los esquemas allá. ¿Cuántas caras creen ustedes que tiene este riñón? Miren, más simple todavía. La cara que va y el borrador. De nuevo se volvió el borrador. No es borrador. Ah. El riñón derecho entonces sería los procesos Ventral en el proceso transverso 1, 2 y 3. Ya, mire, supongamos que este fuera un riñón. ¿Ya? Aquí está el riñón. ¿Cuántas caras tiene esto? Dos, ¿no? La de arriba, dorsal. Claro, bueno, este sí, tiene más caras, pero si fuera solo un riñón, ya tendría una cara dorsal y una cara ventral. ¿Sí? Esas son las caras. Así se llaman para los dos riñones. Los dos caras se llaman de la misma forma. No, dígale, busca un favor. Un robo de Familiar. sala al frente. Oye, y el riñón izquierdo la misma situación, ¿eh? Tiene dos caras, cara dorsal y ventral. La principal diferencia es que el riñón izquierdo se ubica desde la segunda, tercera hasta la cuarta vértebra lumbar. Segunda, tercera a cuarta vértebra lumbar. De la misma forma que en la anterior, o sea, ventral a los procesos transversos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? ¿Alguien no entendió esto? ¿Lo entendieron todos? ¿Todas? ¿Quién falta en la lista? Ya. Otra situación importante desde el punto de vista de la situación o de la posición de los riñones es que el riñón derecho, solamente el riñón derecho y exclusivamente el riñón derecho, está unido al hígado, al proceso caudado del lobo papilar. Entonces este riñón derecho se une al hígado, al proceso caudado, al proceso caudado del lóbulo papilar, está unido a través de un ligamento que se llama el ligamento hepatorrenal. Hepatorrenal. ¿Ya? Entonces, todas las especies de riñón derecho se unen al hígado a través del ligamento hepatorrenal.
excepto en el cerdo. El cerdo, riñón derecho queda libre. Pero en el resto es importante esa conexión. Ahora, si revisamos un riñón solito, por separado en el laboratorio, ¿ya? Puede ser cualquiera de los dos, da lo mismo. Este riñón, el riñón está envuelto en una cápsula fibrosa que se denomina cápsula renal. Tiene su propia cápsula renal. Que nos recuerda un poco el peritoneo, pero no es peritoneo. No es peritoneo visceral, por si acaso. Simplemente se llama cápsula renal. Los dos riñones. Cápsula renal. Y por fuera tiene una pequeña capa, bien variable, ¿eh? Una capa de tejido adiposo. Hay algo de grasa aquí, tejido adiposo que se acumula en esta zona, que va cambiando dependiendo de la edad del paciente. ¿Ya? Tiene una cápsula adiposa. Cápsula adiposa. ¿Ya? Ya, ahora les voy a contar algo que no tiene nada que ver con el anatomía. Es solo un comentario. Es para que me escuchen, no es para que me escriban, no es necesario escribirlo. ¿Ya? Pero cuando un paciente sufre una condición de hambre extrema, mucha hambre, cuando el perro deja de comer, o cualquier animal da lo mismo, la última grasa que desaparece como reservorio energético es la grasa peritonal. ¿Ya? Entonces, cuando usted en un minuto les toque explorar un paciente cadáver de cualquier especie animal, si el riñón no tiene grasa peritonal, ¿de qué van a sospechar? De una condición extrema de hambre. Esa condición extrema se llama caquexia. ¿Lo han escuchado hablar alguna vez o no? De caquexia, así se denomina. Un proceso fisiológico extremo, cuando el paciente ha dejado de comer por 3, 4, 5 semanas. De ahí le pasa la grasa peritonal, desaparece. Se agota, se oxida. ¿Ya? Pasa a metabolizarse para obtener energía. Y bueno, se le ven todos los cuerpos cetónicos que hay acá, producto de la lenta oxidación. ¿Ya? La grasa. Entonces, lo normal, es súper normal que exista grasa alrededor del riñón. La grasa que forma una cápsula adiposa. Una grasa perirenal en el fondo. Y el segundo comentario, ¿ya? Es que la cápsula renal, esta cápsula, en un paciente sano, ¿ya? Cuesta bastante sacarla, retirarla. Si tú la tocas, es la misma impresión cuando uno retira una lámina de un álbum. Ahora que se pusieron de moda los álbumes, ¿eh? Cuando uno trata de retirar la lámina y ya está pegada, así. Pero se puede, con calma, sin romperla. ¿Ya? Ahora, cuando un paciente ha pasado por septicemia, por condiciones muy altas de fiebre permanente, mucho tiempo, mucha fiebre, ya el proceso infeccioso es muy grave, la cápsula sale muy fácil, como un nylon. ¿Ya? Casi se derrite, tú la tomas y sale inmediatamente. ¿Ya? Esos son comentarios respecto de la cápsula renal, para que no lo olviden. El borde que va hacia afuera se llama borde lateral, y el borde que va hacia adentro lo vamos a llamar borde medial. ¿Ya? Entonces, este borde, ¿cómo se llamará? Este borde lateral y el borde de adentro medial. ¿Cuál de los dos bordes creen ustedes que posee un hilio? Siempre el medial. El borde medial posee el hilio del órgano. ¿Quiere un hilio? Ah. Exacto, las arterias, venas y otras estructuras vitales para el órgano. El hilio del riñón contiene una arteria, esta arteria, ahí que se llama arteria renal. Si es para el riñón izquierdo, la vamos a llamar arteria renal izquierda. Si es para el riñón derecho,
arteria renal derecha. ¿Ya? Esta arteria renal nace, se origina, en el conducto principal que va por el centro, aquí en el plano mediano, levemente desviado hacia el lado izquierdo, que se llama arteria, o ¿cómo se llama esta arteria? Aorta. ¿Aorta qué más? ¿Cuál es la región? ¿Será aorta torácica o aorta abdominal? Abdominal. Esta nace en el diafragma, ¿cierto? Perfora el diafragma a través del hiato aórtico y llega hasta aproximadamente L6, L7, cuando se ramifica y forma las arterias ilíacas. En ese trayecto también forma aquí las arterias renales. ¿Ya? Todo esto es la aorta abdominal. ¿Ya? Aorta, Nació en el, aorta abdominal. nació en el diafragma y hasta dónde llegó. Hasta L7, L6, cuando se ramifica. La aorta abdominal, entonces, la que trae sangre oxigenada, sangre limpia, con nutrientes, especialmente para el hígado. Y las arterias renales ingresan al riñón a través del ilio. Bueno, si hay un ilio, también significa que la cápsula renal no es completamente hermética. O sea, hay un punto, un espacio donde la cápsula renal aquí desaparece. Es como evidente, pero igual se los digo. Entonces el ilio, ya saben, contiene una arteria, acá al lado, y también sale del riñón una vena. Una vena. La vena se llama vena renal. Vena renal izquierda, vena renal derecha. Y estas venas tributan o aportan sangre venosa, sangre sucia, a una gran vena que está a la derecha de la aorta abdominal, que se llama vena cava. ¿Vena cava craneal o caudal? Caudal. Porque esta es la que lleva la sangre sucia desde el abdomen hacia el tórax, hacia el corazón. La vena cava craneal es la que ingresa al tórax y trae la sangre sucia que viene de la cabeza y del cuello. Entonces, esta de acá sería la vena cava caudal. Entonces, la vena cava caudal está más cerca del riñón derecho o más cerca del riñón izquierdo? Del derecho. Entonces, está levemente desviada hacia el lado derecho. Por eso es que la vena renal es más corta respecto a la vena renal izquierda. La vena renal derecha, perdón. Esta vena renal derecha es más corta que la vena renal izquierda. Hay una diferencia de longitud. Y otro fenómeno que puede ocurrir es que esta arteria, los perros, muchas veces, más del 50% de las veces, cuando están a punto de llegar acá al ilio, ¿ya? En la región preiliar, se ramifican en dos. Sí. En el canino. Eso es bien interesante. Se ramifican en dos arterias. Eso es importante que lo sepan para que no vayan a pensar que es una patología o alguna enfermedad genética, hereditaria. Entonces, se bifurcan muchas veces ahí en la región preiliar, antes del ilio. Finalmente, también aparece aquí el uréter. Entonces, el ilio renal, al interior de este ilio, contiene un pedículo. El pedículo, o la raíz renal, la raíz del riñón. Y el pedículo está formado por arteria renal, la vena renal y el uréter. Lo único que vamos a encontrar dorsal en los riñones son los músculos psoas, tanto psoas mayor, psoas menor. De hecho, para los griegos, el término psoas, para ellos era riñón, o por lo menos área renal. De ahí viene el nombre psoas, ¿ya? La región renal, psoas. Entonces, los músculos psoas limitan dorsalmente con los riñones. Oye, bueno, me desahogué. Les dije lo más importante, ahora vamos a ver las láminas. ¿Ya?
No me imaginé que iba a alcanzar a hacer este esquema, pero va a servir harto. Creo que Sí. el que conecta el riñón con la aorta era la arteria renal. El que conecta el riñón Con la aorta. con la aorta abdominal. Claro, claro, claro. Las arterias renales. Sí. Mira, como la arteria renal está levemente cargado de estamos ya en la exageración. Seguramente lo van a estudiar después cuando estén en patología. Pero la arteria renal se carga levemente al lado izquierdo. ¿Ya? Se supone que la arteria renal izquierda es un poquito más corta que la arteria renal derecha, que es un poco más larga. Entonces ocurre ese fenómeno de que la arteria renal derecha es más larga que la izquierda y la vena renal izquierda es más larga que la vena renal derecha, porque la cava está más destrozada al lado derecho. En el fondo no son simétricos los vasos sanguíneos, ¿sí? ¿Qué pasa con el ligamento de la renal? El que une por decirlo de alguna forma, el polo más craneal del riñón, ese polo lo conecta con el proceso caudado del lobo papilar del hígado. ¿Ya? Dicho bien simple, el ligamento hepatorrenal permite que el polo más craneal del riñón se inserte en el lobo caudado del hígado, o en el proceso caudado. ¿Sí? Están unidos. Y es más, el ligamento hepatorrenal es un pliegue peritoneal. Es uno de los pliegues peritoneales más importantes. ¿Ya? O sea, si se desgarra, puede producir un peritoneo. Entonces, si yo le pregunto en la prueba, oye, Fabián, ¿cuál de los dos riñones es más móvil? ¿Ah? No te escuché. Ah, ya no, está molestando. El izquierdo es móvil, bien mal. El izquierdo. El riñón izquierdo es móvil. El riñón derecho es fijo o inmóvil. Entonces, no pierdan tiempo en tratar de mover el riñón derecho. Porque si pillan un paciente, un hatch, por cualquier razón, un beagle, cualquier perro, con el riñón derecho móvil, bendiciones, ¿no? Desgracia, eso no debería ocurrir. Pero el riñón izquierdo sí es relativamente móvil. ¿Ya? En el gato, curiosamente en el gato, el felino, los riñones se ubican de la misma forma, pero el riñón izquierdo está levemente hacia craneal. Entonces, casi como que estuvieran en el mismo nivel. ¿Ya? Y la misma situación, ¿eh? En el felino igual. El riñón derecho unido al hígado, y el riñón izquierdo es bastante más móvil que el canino. Comparando felino con canino, el riñón izquierdo se mueve. Y eso es bien interesante para nosotros porque si yo le tomo un riñón y lo muevo, y el gato no dice nada, yo me voy tranquilo para la casa. Pero si me dice miau o me muerde, es porque algo está pasando en los riñones. ¿Ya? Esa es una buena estrategia. El gato no debería sentir nada, porque la inervación es pobre en el caso del riñón, además no tiene peritoneo. Entonces no debería existir dolor visceral al tocar el hígado, excepto cuando está expandido o cuando hay una insuficiencia renal y compromete el peritoneo que pasa por debajo del riñón. Ahí si ese peritoneo está comprimido, hay algo más. El gato se va a quejar. Y lo otro que está bastante inervado es el uréter. Uréter izquierdo y uréter derecho están inervados. Si hay un cálculo aquí y yo presiono esta zona, va a generar también síntomas. Algo va a manifestar el gato. No le va a decir, doctor, no duele aquí, un poquito más caudal. No te va a decir nada. Entonces hay que estar preparado para eso. Sí, dígame. ¿A qué se debe que el riñón que no sea más móvil? Es que tiene menos fijación ligamentosa. No hay pliegues peritoneales que lo unen. En el canino, este riñón izquierdo limita cranealmente con el estómago. El estómago, cuando estaba lleno, un carrito contento, ¿cierto? Bien alimentado, el estómago hace una barrera que impide que el riñón se mueva. Pero si es un perrito enfermo, con hambre, con diarrea, con una gastroenteritis, cualquier cosa, el riñón va a bailar el gato. Y eso es
en anatomía patológica. Pero me gusta marcar que se dedica bien a esos temas, porque es parte del lenguaje médico, entonces tienes que después entender por qué ocurren esos fenómenos. Bueno, esas son las partes. La función más importante del riñón es la uropoiesis. Uropoiesis es formación de orina. Uropoiesis. Esa es la función más importante del riñón. Más del 70% de la orina es agua. Eso es lo que se espera en los pacientes normales. Cualquier cambio a esos indicadores es extraño. ¿Ya? La orina no contiene sangre y no contiene carbohidratos. En ninguno de los casos. El principal metabolito, el principal producto de excreción que contiene la orina son la urea y el ácido úrico. ¿Ya? La urea se produce en el hígado, no se produce en el riñón. La urea es un producto de desecho del metabolismo de las proteínas en el hígado, ¿cierto? O urea, como dicen los bioquímicos. Urea o urea, lo mismo. ¿Ya? La urea, ¿dónde se produce? En el hígado. ¿Y dónde se concentra y se elimina? En los riñones, a través de la orina. Ahí está el ilio, está bonito el esquema, se ve el arteria renal, vena renal. Miren, este es un hígado, podría ser un hígado, perdón, un riñón solo. Esto podría ser un riñón humano o un riñón porcino. Este que está ahí en la foto. Pero se los tengo que mostrar igual por una razón bien simple. Me gusta este esquema, lo voy a aumentar. A ver. Algo así, miren. ¿Todos firmaron la asistencia? ¿No? ¿No han firmado? Es que estaba por ahí dando vueltas. Estoy dando vuelta. Aquí estás. Fíjense que el riñón nos muestra gratuitamente, muy fácilmente, que tiene dos regiones bien marcadas. La corteza renal, ¿se explican? ¿Cómo se llama la unidad estructural del riñón? Nefrón, o nefrona. ¿Les suena eso? ¿Lo vieron? ¿El nefrón? ¿En histología o no? ¿No? ¿No conocen el nefrón? Yo no puedo hacer un flashcard rápido del nefrón, automático. ¿Ya? Oye, el nefrón es una estructura microscópica, pequeñísima. Un riñón contiene millones de nefrones. ¿Ya? Sin embargo, puede seguir funcionando igual, aunque se muera el 70% de los nefrones, sigue funcionando. Es bastante resistente. Ya cuando pasa el 70%, ya el pobre riñón ahí entra en fase de insuficiencia renal. ¿Ya? Entonces el nefrón es la unidad anatómica. Nefrón. Es una estructura membranosa, 100% membranosa. ¿Ya? Y forma una cápsula, después el túbulo contorneado proximal, un asa muy grande, muy larga, un túbulo contorneado distal y los túbulos colectores de orina que se forman aquí. Un túbulo colector de orina. Entonces, lo importante es que al interior del nefrón se van concentrando los elementos, ¿cierto? Agua, minerales, la urea. Finalmente por acá se elimina la orina. La orina. Todas estas partes tienen un nombre. Esta es la cápsula, los túbulos contorneados y este es el asa de Henle. ¿Ya? Estas porciones cada una tiene una función. Algunas absorben agua, otras absorben minerales, etc. Todas tienen una función.
Pero cuando nosotros nos referimos a la corteza renal, básicamente estamos hablando de esta región, una parte de esta región. Corteza renal, donde aparece la cápsula de los túbulos contorneados. Eso es corteza renal. ¿Ya? Y cuando hablamos de médula renal, que es lo que está dentro del riñón, médula, la región interna, la médula es el parénquima renal, ¿cierto? Básicamente esa médula se corresponde más bien con los túbulos colectores de orina del nefrón. Esto igual es parte del nefrón. Túbulo colector. Estos forman la médula renal. ¿Me siguen? ¿Sí, Mario? Entonces la corteza sería la parte que funciona, digamos, y la médula sería la parte que comunica. Que recolecta orina, claro. Claro, porque tienen toda la razón, Mario. Porque esa parte final, los túbulos colectores, aquí ya no absorben y no reabsorben nada. Estos básicamente reciben la orina que se produce al final. ¿Ya? Es la orina. Para que se produzcan los fenómenos de intercambio y la reabsorción de nutrientes, este nefrón está envuelto en vasos sanguíneos, totalmente rodeado de vasos sanguíneos. Entonces el intercambio depende básicamente de la presión sanguínea. De hecho, aquí ingresa una arteriola aferente, aquí se forma un glomérulo, y después sale de aquí una arteriola eferente. Aferente, eferente. Y el secreto para que esto funcione es que estas dos arteriolas tienen un diámetro distinto. Esta arteriola es bien ancha y esta es bien angosta. Entonces, ese diferencial de presión genera que el glomérulo se active y aquí empiezan a haber fenómenos de intercambio físico, diálisis, biodiálisis, por decirlo de alguna forma. Y es un proceso de ultrafiltración. Cuando el riñón deja de funcionar, lo primero que ocurre se detienen estos fenómenos de intercambio, de ultrafiltración. ¿Ya? Entonces aquí ustedes pueden ver, miren, se fijan que en la médula renal, esto es el caso del cerdo y el humano, miren, la médula renal, ¿qué forma tiene ahí? ¿Pero qué forma le ven eso? ¿No lo ven como triangular? Es como un triángulo, pero si lo piensan en 3 dimensiones, son pirámides. Estos son pirámides. Un triángulo en 3 dimensiones es una pirámide, ¿cierto? Entonces, no es casualidad, de hecho, estas estructuras se llaman pirámides renales. Y las pirámides renales, en anatomía, corresponden a la médula del riñón. Cuando lo escuchan. Pirámide renal, entonces, la pirámide renal se refiere a la médula. Son sinónimos. ¿Ya? Salud. No, todos respirados. ¿Cuántas pirámides tiene este riñón? Fíjate que la pirámide, cuando termina en el vértice de la pirámide, aquí lo puede dibujar una pirámide, mira. Aquí está la pirámide. Impresionante. Cuando termina la pirámide, posee aquí una pequeña papila, una papila renal, una abertura, un orificio. Esa papila todo el día está liberando orina. La orina hace una especie de saco, un saco que acumula esta orina, que debería estar por aquí, mira. Por aquí debería estar un saco grandote, un saco membranoso, ¿ya? Que se llama pelvis renal. Pelvis. Entonces, ¿dónde se acumula la orina al interior del riñón? En la pelvis. Es el único saco, el único espacio hueco, es un área hueca, ahuecada dentro del riñón, y que ocupa el seno del riñón, el seno renal, ¿ya? Entonces está el seno, y ese seno está ocupado por la pelvis. ¿Sí? ¿Te podrías repetir eso, no? Que la pelvis, ¿dónde está? La pelvis está dentro del riñón, al interior del riñón, ocupa el seno renal. ¿Qué es un seno en la anatomía? Un espacio. ¿Ya?
Perdón, eso no lo había dicho. El riñón tiene en su interior un espacio. Pero los espacios son. Y ese espacio está ocupado por la pelvis. ¿Perdón? Los espacios son lo que está dentro. No. No, mira. O. Aquí está el riñón. Este riñón tiene muchas pirámides. Pirámides, pirámides, pirámides. Y estas pirámides, ¿hacia dónde convergen? Hacia la pelvis. Acá está la pelvis renal. ¿Y la pelvis a quién da origen? Al uréter. Entonces la orina, desde las pirámides renales, viaja hacia el seno, perdón, hacia la pelvis, viaja hacia la pelvis renal, y después la orina se comunica hacia el uréter. ¿Ahora sí o no? Entonces, en el fondo, la pelvis sería todo lo que está en blanco, ¿no? Porque Claro. la papila renal. Exacto, en esta foto la pelvis sería lo que está en blanco. Pelvis renal. ¿Ya? ¿Dónde se ubica la pelvis al interior del riñón? En el seno renal. Muy bien. ¿Sí? Profe, se llama pelvis, pero como que tiene algo que ver con la pelvis, ¿está ubicada cerca de la zona de la pelvis o qué? No. Pelvis, porque- No, pelvis es un nombre de una cavidad especial, ¿no? ¿Ya? No tiene que ver con la pelvis ósea. ¿Ya? Entonces, bien interesante porque el riñón, por un lado, es un órgano parenquimatoso, tiene parénquima, que se organiza entre corteza renal y médula renal, las pirámides, y por otro lado es un órgano hueco, tiene su seno, ¿ya? Al interior del seno instala una pelvis, y la pelvis da origen al uréter. Es como un órgano bien extraño el riñón, es un órgano evolucionado, muy evolucionado, ¿ya? Y este es como un laboratorio bioquímico portátil, porque aquí ocurre todos los fenómenos de intercambio, de reabsorción de nutrientes, etc. ¿Ya? Y para que funcione el riñón, lo que se requiere, básicamente, para que no se lo olvide, es presión sanguínea, por este fenómeno físico que les contaba yo. Si el corazón falla, falla el riñón. Son los primeros pacientes con problemas renales, son los cardiópatas. Y los primeros pacientes con problemas en el corazón son los pacientes con problemas en los riñones. O sea, los hipertensos, los diabéticos. Sea perro, gato o humano. Una mala Dígame. formación congénita en el riñón. ¿Cómo? Una mala formación congénita en el riñón podrá afectar. No necesariamente, porque curiosamente, una deformación del riñón no siempre está asociada a enfermedad. Es variable. De hecho, hay algunos perritos que tienen la pelvis renal, la tienen afuera. Una pelvis extranal. Y no siempre manifiestan síntomas de enfermedades. Es como que tuvieran un saquito de orina aquí al lado, un saquito portátil. Pero son más propensos a cáncer. Claro, son propensos a otros problemas. Pero me refiero a la enfermedad crónica, no es obligación. ¿Ya? Parece que me entendieron al tiro, ¿cierto? Ya, el riñón del canino, anótenlo. El riñón del canino es monopapilar, producto de la fusión de todas sus pirámides. Anótenlo. El riñón del canino es monopapilar, producto de la fusión de todas sus pirámides renales. ¿Entendieron? Entonces, estas pirámides que yo les estaba enseñando recién acá, ¿qué pasa en el perro? Con estas pirámides se fusionan, se unen. Porque este riñón, ¿de qué especie era? Este riñón de aquí, ¿de qué especie era? De un cerdo o de un humano. Este riñón es multipapilar o monopapilar. Multipapilar, tiene muchas papilas porque tiene varias pirámides. Cada pirámide tiene su papila. El perro no. En el caso del canino, es monopapilar de pirámides fusionadas. Por lo tanto, el aspecto es muy distinto.
Tenía que mostrarle eso para que me entendieran, sorry. Esto ya lo vimos. Ahí están los vasos. Oye, esto es una maravilla. Está aquí para que ustedes lo vean después en su casa tranquilos, pero miren, esta es una técnica de corrosión donde el parénquima se hidroliza con unas enzimas y quedan solamente los vasos sanguíneos. Para que vean qué es lo que ocurre a partir de una arteria renal. ¿Ah? Cómo se van distribuyendo las arterias hasta la corteza. Y los vasos van cambiando de nombre, ¿sí? Había dicho de que yo venía escuchando la clase en el teléfono. No hay problema. ¿Y qué arteria era más rápida que la otra? La arteria renal. Había una que era más rápida que la otra, ¿no? Ah, sí, por la arteria renal derecha es un poquito más larga que la arteria renal izquierda. Y al revés, la vena renal izquierda es más larga que la vena renal derecha. Y además les dije que las arterias renales, ¿qué les puede pasar en la región preiliar? Se pueden dividir, se pueden bifurcar, o incluso, Isaac, se pueden trifurcar. Entonces, si alguien no lo sabe, cuando está en el cuarto o quinto año, lo primero que va a hacer, ¡oh, el perro está enfermo, tiene una mutación, este es mutante! ¿Ya? Ojo con eso, se dan esos cambios, y el tema bien interesante, da por una tesis, da por trabajo de investigación, el tema, para poder ver cómo ocurren esas bifurcaciones en determinadas razas. ¿Serán iguales todas las bifurcaciones, todas las razas? ¿Habrá diferencia? ¿Tendrá que ver el metabolismo? Esos temas son interesantes, dime. Ay, vas a llorar, Olvar. Curiosamente, viste un comentario aparte, ¿sí? En el gato, el riñón izquierdo es un poco más móvil que el riñón izquierdo. Claro, porque el riñón derecho siempre está unido al hígado. ¿Ya? Esa es la explicación por qué no se mueve. Ya, mire, esto es de felino. Y el felino tiene una característica muy particular en su cápsula. La cápsula renal está irrigada. Tiene unas venas muy grandes. Tiene más que irrigación, es un sistema de drenaje, porque solo son venas. Se llaman venas capsulares. Y solo se identifican en el felino. Y eso nos ayuda a nosotros a entender si el riñón es felino o canino. Porque no es muy fácil, ¿ya? Ver la diferencia entre, aparte del tamaño, las venas capsulares. Eso nos indica el tiro que el riñón es felino. El perro no tiene venas capsulares en su cápsula. ¿Sí? ¿Tendría por ahí una imagen de un riñón canino o Para allá vamos. Tranquilo, Sebastián. Con eso vamos a terminar. Si yo estaba buscando lo mismo, pero mira, me encontré con esta maravilla. ¿Qué están viendo ahí? Un nefrón. Un nefrón. ¿Ya? Ahí está la cápsula. Acá está el túbulo contorneado proximal. El asa renal o el asa de Henle. Túbulo contorneado distal y el túbulo voluntar que va a ser. Y ahí estaría la papila renal. O sea, aquí muestra la diferencia entre corteza renal y médula renal. Las estructuras, cómo se distribuyen. Y esto es bien interesante porque además es microscópico. No se ve así. No es que usted vaya a abrir un riñón y vaya a observar el nefrón así, face to face. No se ven. Son microscópicos. Entonces, imagínense la importancia del día que se descubrió el nefrón. A la mitad del siglo XX, más o menos. El doctor Henle, de origen británico, con H, Henle. Por eso el asa se llama asa de Henle. ¿Ya? Entonces, es importante el aporte que hace Nefron. Ahí vemos. No, ese tampoco es canino. Ahí ya le hablé de la corteza. Este es canino, Sebastián. Se da el tiro, ¿cierto? No lo voy a confundir. Ese es canino. ¿Todos lo ven? ¿O aumento la imagen? ¿O no es necesario? ¿Es necesario? Ya está bien. Es justo y necesario. Ahí estamos. Ahí se ve. Ya. Es bien interesante porque ahí se nota inmediatamente que están todas las pirámides bien fusionadas. Se ve un riñón monopapilar. ¿Y qué dice ahí? Cresta renal. Ah, cresta renal. Aquí hay algo. Aquí está. Producto de la fusión de las papilas renales,
todas las papilas fusionadas, unas con otras, generan un borde sobresaliente. Y si yo lo miro con una lupa, ese borde está lleno de orificios. Esa es la cresta renal, que existe solo en canino y equino. Cresta renal se forma ahí, producto de la fusión de las papilas de cada pirámide. Por lo tanto, la cresta renal tiene una función. Básicamente, que permite la salida de la orina desde las pirámides fusionadas hasta la pelvis. Ahí está la pelvis renal. ¿Han escuchado hablar de este término? ¿Les suena? ¿Qué será nefritis? Inflamación del riñón. ¿Inflamación de qué dijo? También, mejor todavía, inflamación de las nefronas o del nefrón. ¿Cierto? ¿Están todos de acuerdo con él? Es mejor todavía. ¿Pero se entiende que inflamación del riñón? Ya. Cuando la inflamación afecta específicamente al nefrón, y solo y todavía al nefrón, ahí los colegas hablan de glomerulonefritis. ¿Sí? Glomerulonefritis. Y otro término distinto, pero para especificar que la inflamación es del glomérulo. ¿Ya? De esta región glomerular. El glomérulo es el capilar que está aquí, este capilar. Cuando hay glomerulonefritis, el riñón ya está como en la última. Es grave. ¿Ya? Pielitis se refiere a la inflamación de la pelvis, solo la pelvis. Y pielonefritis es lo peor que puede pasar porque está inflamada la pelvis y el riñón completo. Es lo peor. El peor enemigo del riñón se llama pielonefritis, porque incluye inflamación de pelvis, renal y riñón. ¿Cuál es el primero, profe? El Glomerulonefritis, la inflamación del glomérulo, del nefrón y el riñón en general. ¿Verdad? Y la pielonefritis es toda inflamación de todo, incluyendo a la pelvis. ¿Dónde dijimos que se acumula la orina en el interior del riñón? En la pelvis. Esa pregunta prueba segura. Yo no la voy a hacer, pero mi otro coleguita te apuesto que más de alguno lo va a hacer. Yo soy más viejo, entonces ya sé lo que van a preguntar. ¿Ya? Van a preguntar pelvis renal, van a preguntar los bordes, las caras, el hilo, las arterias, cuál es más largo, cuál es más corta. ¿Sí? ¿Qué es la hidronefrosis? ¿Hidronefrosis? Imagínate un cálculo acá. Eso nos pasa a todos, ¿no? Todos los días nos pasa, frecuentemente. Cálculo. Imagínate que este perro... A ver, miren, escuchen, ¿qué pasa cuando uno toma cerveza? ¿Uno retiene el agua o la elimina? La elimina. Entonces la cerveza es diurética. ¿Cierto? Es diurética. Elimina el líquido, elimina. Entonces, ¿qué va a pasar con el líquido que debería estar aquí? Se va, se pierde. ¿Y qué va a pasar con los electrolitos, las sales minerales? Se acumulan. Entonces, ¿qué va a hacer el paciente? Cálculos. O sea, lo peor que voy a hacer con un paciente con cálculo es ofrecerle cerveza, porque la cerveza es diurética. Y es mentira que va a arrastrar los sedimentos y va a generar la solución al problema. Todo lo contrario. De hecho, el alcohol es una de las principales causas de cálculo. ¿Ya? Entonces, estos cálculos se producen aquí una barrera. La orina, en vez de salir hacia la vejiga urinaria, va a generar un flujo retrógrado de líquido hacia el riñón. Y el riñón se va a llenar de agua, de orina. Y eso es hidronefrosis. Eso lo van a aprender después con... ¿Eso ya es muerte? No. Basta con una sonda o con una cirugía endoscópica, se pueden eliminar los cálculos. O con calor, depende. O básicamente con una droga, con un relajante muscular, que relaje las paredes del uréter y los cálculos avanzan. Pero yo me refería a ese líquido como que ya excedieron, como que fueron acumulación. Claro, y es grave, sí, tienes toda razón. razón. Sí, se hace crónico, si el líquido está ahí, la presión aumenta permanentemente durante un mes o 2 meses, puede destruir el parénquima. Es verdad. Pero es raro que ocurra eso, ¿sí? ¿Qué provoca la pielitis? Siento que en la pelvis era donde quedaba la orina. ¿La pielitis?
Las infecciones, generalmente son infecciones que vienen de otras partes del cuerpo, avanzan hasta ahí por vía de circulación sanguínea. Por ejemplo, un perro con septicemia puede adquirir una pielitis o una pielonefritis. O una infección urinaria. Una infección urinaria por la vía de manera ascendente. Por ejemplo, piensa en un macho, una infección en el pene, se inflama la uretra, se infecta la uretra, y esto sube, y tarde o temprano puede llegar a la pelvis. Una infección ascendente. ¿Ya? Que es lo más frecuente, ¿eh? Es lo más frecuente, ¿sí? ¿Infecciones urinarias dónde afectan principalmente? Las vías urinarias infectadas ¿La infección urinaria? a cualquier parte del tracto urinario inferior o superior, principalmente la uretra. ¿Ya? Bueno, ahora en la hembra es más frecuente, pero por una cuestión evidente, porque la uretra de la hembra es más corta. ¿Cuántas partes tiene la uretra de la hembra? Una sola. En el macho, ¿cuántas partes tiene? Dos, uretra peniana y uretra intrapélvica. Entonces, en la hembra es frecuente que existan inflamaciones de tracto urinario, la cistitis, así se llama. Cistitis, que es la inflamación del tracto urinario. No siempre está asociado a infección. ¿Ya? Ahí está el riñón canino de nuevo. ¿Se ve? ¿Se fijan que están las papilas fusionadas? Es monopapilar. ¿Estamos de acuerdo? Ya, monopapilar. Ahí está el riñón, hermoso. Ahí está el riñón y la pelvis. Y ahí se ve la corteza, la médula, se ven todos los detalles. El riñón con su ubicación. Ahí están los puntos de los posicionamientos que tiene el riñón. Esta vista me encanta, mira. Porque aquí, por el lado izquierdo, a ver si se ve. Ahí, ahí. ¿Ven el riñón izquierdo, no? ¿Qué número tiene? El 14, es el riñón izquierdo. ¿Ves? 2, 3 y 4, ahí está el riñón izquierdo. ¿Ya? Mira, ahí está, justo a la izquierda del riñón izquierdo y debajo del ventral del riñón izquierdo, en realidad, el colon descendente. Por delante de él está el estómago. Craneal al riñón izquierdo está el estómago. ¿Qué es lo que es craneal al riñón derecho? El hígado, perfecto. Eso pregunta prueba segura. Acá está la imagen, ¿ves? Acá está el riñón derecho. ¿Cuál de los dos riñones es más craneal? El derecho es más craneal. Fíjense que el riñón derecho, esto con harta imaginación, lo puedo funcionar incluso, lo puedo palpar indirectamente, justo ahí en ese ángulo. Este ángulo se denomina ángulo lumbocostal, entre las vértebras lumbares y la última costilla. Y si yo meto el dedo en esa zona, ¿quién tiene perro acá? ¿Tiene el perro, no? Cuando lleguen a la casa, para buscar al perro, y lo primero que van a hacer es meter el dedito ahí, en esa zona. ¿Ya? Y ahí se siente, se puede palpar el riñón derecho. Es más fácil, por esta causa, es más fácil palpar el riñón derecho. Porque además no debería moverse. Profe, ¿cómo era que se llamaba el ángulo? Ángulo lumbocostal. Lumbo de lumbar, ¿cierto? Lumbocostal. Porque es el proceso lumbar. ¿Ya? Entonces, ahí en ese punto. ¿Qué es lo que hay ventral al riñón derecho? ¿Qué es eso? El intestino. ¿Qué parte del intestino delgado es esa? Es el duodeno. En lo que está más a la derecha. ¿Ya? Y esa parte que sube es el duodeno descendente. Entonces, ventral al riñón derecho, siempre aparece el duodeno descendente. ¿Y quién aparece debajo del duodeno descendente ahí con el número 17? Ciego. Mira, es que les va a servir en ese orden. Riñón, duodeno, ciego. ¿Ya? Riñón, duodeno, ciego. Estamos en la vista derecha, plano derecho. Apréndanse eso porque puede que algún profesor se pase el listo y lo pregunte. Por el flanco derecho, la cavidad abdominal. Además, en el mesogástreo dorsal, porque esto es el mesogástreo, ¿cierto? Está el riñón derecho. Ventral ahí ubicamos al duodeno descendente respecto al riñón derecho.
Entonces, ¿quién está ventral al riñón derecho? El duodeno. ¿Quién está ventral al riñón izquierdo? El colon. Bien, colon descendente. Profe, ¿y qué hay craneal? ¿Craneal a quién? ¿Al riñón izquierdo? El estómago. Craneal al riñón izquierdo, el estómago. Craneal al riñón derecho, el hígado. ¿Qué es lo que hay dorsal a ambos riñones? Psoas. Psoas es un término de origen griego. ¿Qué significa psoas? Riñón. Profe, del derecho es calidad, del izquierdo no, Craneal. Esas relaciones anatómicas, cuando uno las entiende, usted tiene que sentirse contento que las están entendiendo. Pero si yo lo hubiese hablado en estos términos en la primera clase, no me habrían salvado nunca más. ¿Ya? Entonces, de a poquitito las tienes que ir digiriendo. ¿Ya? Eso es mucho más relevante y más importante que saberse las caras, los bordes de memorias. Porque eso, ahí van a gustar las preguntas, acuérdense. Sí, dímenlo. Bueno. ¿El músculo psoas se llama así solamente por la región donde está? Sí. Región renal. Psoas mayor, psoas menor. Profe, había un psoas El iliopsoas. Iliopsoas, que es la fusión del psoas mayor con el músculo ilíaco. Iliopsoas. También se conoce como psoas lumbar. Es como nombre simple. También, acá está la vejiga urinaria. Con esto estamos terminando. ¿Qué hora es? ¿Ya que terminamos? Estamos súper bien. Vamos a terminar antes del día. Miren. El otro archivo, el que está complementario a este, igual no lo voy a explicar porque básicamente es lo mismo. Es lo mismo, se los muestro rápido después, pero viene con un bonus track. ¿Ya? Como dice mi hijo, tengo un hijito de 11 años. Cuando termina las películas, lo llevo al cine y él siempre se queda porque se queda mirando lo que viene después de la película. ¿Cómo dicen? Post-créditos, si no me acuerdo, no sé. Back no sé cuánto. Los post-créditos. Oye, y vamos a ver los créditos después. Espérense nomás. Post-créditos. Es una cajita de regalo que les tengo, el otro archivo. ¿Ya? ¿Estamos? Dice, la primera parte dice sistema reproductor hembra, la otra parte dice sistema reproductor macho. Son como 4 láminas cada uno. Ahí está el otro archivo. ¿Ya? No le cuenten al profesor Adrián porque si no se va a sentir. Pero es para ustedes nomás. ¿Ya? Para que lo tengan de referencia, para que lo puedan estudiar. Cualquier duda lo puedo poner en práctico. ¿Ya? ¿Mañana? ¿En laboratorio? No, mañana, claro. Es que el foco es urinario. Sí, pero quería después del test o va a ser al final. El test al principio. Yo urinario y reproductor. Esta semana urinario y reproductor. Le hicimos test de músculo, ¿no? Sí. Corazón y pulmones. Eso es, no me había olvidado, son. Estoy en 5 universidades, así que necesito máximo apoyo. Cuando yo les pregunte algo, me disparan al tiro. ¿Ya? Ya, eso. Sí. El pulmón lo va a preguntar si de manera externa nomás, porque como que lo vimos internamente. O sea, hay Sí. que No, en pulmones no voy a preguntar nada de esas cosas extrañas que vieron en histología. De que los bronquios segmentales, los bronquios primarios, secundarios, el alveolo, no me da. Va a preguntar, por ejemplo, este lóbulo afectado. Sí. Y la semana pasada me equivoqué porque le dije que el pulmón derecho tenía 3 lobos. No, que tiene 4. ¿Te acuerdas? Pero lo dejé fuera. Sí, pero es que no todos están conmigo en el laboratorio. Algunos compañeros tienen laboratorio con el doctor Adrián, ¿cierto? Entonces, el pulmón derecho, no se olviden, tiene 4 lobos. El craneal, medio, caudal y accesorio. Me comí en medio. ¿Dónde di cuenta? No lo conté.
problema es que no lo conté. Cuando al final cerramos, le hice como un resumen de lo que habíamos hablado. Le dije, oye, el pulmón izquierdo tiene 2 lobos y el pulmón derecho tiene 3. No, 4. Un detalle, ¿sí? Y para el solemne sí o sí sigue manteniéndose como válvulas, no valvas. En cuanto al corazón. Sí, ahí tuve una pelea mundial, me agarré con todos los profes. De Santiago, de Viña, Portugal, de todo. Pero ya entendieron. Entonces, en válvulas del solemne. El corazón no tiene valvas. Los choros tienen valvas. Las almejas tienen valvas. Sí, que igual teníamos son la bivalvos. porque los dos estaban en El la- corazón no tiene valvas. Se llaman válvulas. Es producto de una mala traducción porque, mira lo que voy a decir. Escuchen. Valve, en inglés, traducido al español, significa válvula. No significa valva. Por si acaso, cuando lean en un paper o en algún artículo en inglés, esa palabrita significa válvula. Algún incauto, hace como 10 años atrás, lo tradujo a valva y quedó la escoba. Fue un colega argentino. Y eso genera problemas en todas partes. Entonces no se compliquen, son válvulas. ¿Estamos? Ya, ahora esta es la otra parte de la historia. Miren, el problema es que esta palabra, esa palabra en inglés, al traducirla en español, significa valva. ¿Cómo te quedó el ojo? Entonces esto genera problemas. Y hay un montón de palabras en inglés que generan problemas. No solamente en la medicina, sino en la ingeniería también. Sí. Puede ser, puede ser. Claro, prefiero que lo vean así. Prefiero que lo vean como que las válvulas están hechas de valvas, pero en realidad se llaman cúspides. Por eso es tricúspide, tricúspide. Si es más simple de vaya, no ustedes creen. Sí. Van a ser válvulas. Solo válvulas, no se preocupen. Y lo más probable es que el profesor Adrián después le explique algo más, que vea una... ¡Ajá! Perdón. Sí, ahí se lo va a explicar. Pero tú el sábado domingo, estaban todos enojados conmigo. ¿De dónde sacó esa información, profesor? Tuve que aplicar una llave de Aikido, pero brutal. ¿Ya? Tuve que subirle un paper para que me vieran. ¿Ya? Así que, no, pero son válvulas. Ya. Ya. Estamos, ¿ah? Todavía. Pero Santo Tomás sobre todo. Ya. Ahí está en esa donde yo hablo de la película. ¿Qué cosa? En esa forma No, es válido. Terminamos la última parte, ya terminamos. Mira. Esto que estamos viendo acá, eso, en ese saco, se llama vejiga urinaria. Tranquilo, Mario, tranquilo. Pero gracias igual, porque tienen que presionarme para que terminemos en los tiempos. Acá está la vejiga urinaria. Si el amigo de dorsal tiene ese aspecto, ¿ya? Y posee, mire, ahí está la vejiga urinaria. Tiene un vértice, posee un cuerpo y una base aquí arriba. Tiene forma de pera, una pera invertida. ¿Sí? La vejiga urinaria. Sobre la base, aquí generalmente se aprecia un residuo, un cordoncito, que se llama alantoides. Es un residuo del cordón umbilical. Alantoides, un conducto que lleva ahí. La capa externa de la vejiga urinaria es peritoneo visceral, la serosa. Tiene su propia serosa, peritoneo visceral. La capa muscular, que es la más interesante, músculo liso, y este músculo liso tiene un nombre. Y eso es muy raro, porque no siempre el músculo liso tiene un nombre. Muy extraño. El músculo que rodea la oreja, sobre todo acá en el cuello, se llama músculo detrusor. Detrusor, porque provoca el vaciamiento de la vejiga urinaria. Cuando se contrae ese músculo, se produce la micción. Y la vejiga se vacía. Detrusor, como está escrito acá.
¿Perdón? ¿Qué rodea qué? El cuello y gran parte de la vejiga urinaria. 2/3 de la vejiga urinaria están rodeados por este músculo detrusor, que desencadena al reflejo detrusor, o el reflejo de vaciamiento de la orina, de la vejiga, bueno, de la vejiga urinaria. ¿Ya? El músculo detrusor, a través de este músculo, ¿cierto? Se produce el vaciamiento de la vejiga. Vaciamiento de la vejiga urinaria. Entonces, en palabras sencillas, ¿cuál es la función del músculo detrusor? Vaciamiento. A través del reflejo de micción, se contrae el músculo y eso genera una presión interna que permite que la orina avance desde la vejiga urinaria hacia el ureter. Esto está gobernado por el sistema nervioso central y por el sistema nervioso autónomo. Uno mantiene el músculo relajadito, tranquilo ahí, ¿ah? Y otro lo contrae, y otro lo presiona. Oye, ya, contráete, vaciar la vejiga. Entonces, doble control. Un control de relajación y otro de contracción. En particular la vejiga urinaria. El problema es si falla uno de esos dos controles. Porque puede pasar lo siguiente, puede ser que la vejiga diga, no me contraigo nunca más. Y nadie sale de aquí. Cierra la puerta. ¿Y qué le va a pasar al paciente? Retención brutal de líquido. Y ahí tiene que llegar el doctorcito o la doctorcita y evaluar ciertos reflejos especiales. ¿Ya? A lo mejor con una aguja muy larga, tomar toda la orina y retirarla. Hay una zona especial que se llama triángulo vesical. ¿Ya? Y hacer el diagnóstico inmediatamente. Ahí no hay tiempo para... No, bueno, mañana vamos a hacer un perfil bioquímico. No se puede. ¿Cierto? Que el perrito no te va a decir, no, sí, aguanto, doctor, hasta mañana. Le pongo un guatero en la casa. ¿Ya? Entonces, eso podría pasar. Y lo otro más grave que podría ocurrir es que no retenga nada. Y el paciente esté en una incontinencia urinaria permanente, se orine permanentemente. Entonces, cuando falla alguno de estos sistemas de control, sistema nervioso central o autónomo, ocurren estos dos extremos. ¿Puede relajar esos músculos? Puede que se relaje el esfínter y puede orinarse el paciente. Ipso facto. Ahí mismo, en el acto. Y el término tenesmo, cuando lo escuchen, tenesmo, de la urgente necesidad de orinar. Si cuando quieren ir al baño, y le dicen a su profesor, estoy con tenesmo, el profesor tendría que entender lo que están diciendo. Dime, ¿sí? ¿El de relajación es central? Ah, buena pregunta. De relajación. Central, perdón. Sí. El de contracción, el vestido de reflejo detrusor son actividades de los nervios pélvicos que vienen desde la caudequina. Después el sistema nervioso se puede avanzar. Pero buena pregunta, buenísima pregunta. Por eso cuando se altera la caudequina, cuando hay síndrome de caudequina, el paciente se orina cada rato, hay incontinencia urinaria. Esos sistemas de control, a través del sistema nervioso, se lo puede pasar el lunes, el próximo lunes, porque el otro lunes, la última clase, vamos a ver el sistema nervioso conmigo. Y ahí nos voy a entregar, por ejemplo, respecto de los reflejos más importantes a nivel visceral. ¿Sí? ¿Pero es tenesmo o retención de orina? ¿Tenesmo? La urgente necesidad de orinar. O sea, orinar urgente. Orinar urgente. Y esto de acá, pujo, es la urgente necesidad de defecar. El esfuerzo que se hace para eliminar la posición. No sé cuándo la vejiga se contrae hacia el No, pero el reflejo sí. El reflejo detrusor, cuando se contrae. Detrusor. ¿Por qué se llama reflejo detrusor? Por el músculo. Ya, eso es. Y un comentario final. ¿Cuántos minutos nos quedan? 10. Estamos bien. Los uréteres desembocan aquí. Aquí llega uno y aquí llega otro. ¿Ya? Ahí están los dos uréteres. Cuando desembocan en el pecho dorsalmente del cuello de la vejiga urinaria, no la perforan inmediatamente, sino que
viajan unos 5 o 6 centímetros por debajo de la mucosa, o sea, tienen un trayecto intramural o submural por debajo de la mucosa, y ahí se abren. Viajan algunos centímetros y aquí se abren mirando hacia el interior de la vejiga urinaria. Por lo tanto, la orina que viene de los uréteres simplemente se mueve por gravedad y por efecto de vaciamiento de la vejiga. Cuando está vacía, es mucho más fácil que la orina avance. Cuando está relleno de orina, la presión de la orina, la presión líquida, se llama presión hidrostática. Eso en física se llama presión hidrostática. ¿Ya? La presión hidrostática acumula energía y cierra las aberturas de cada uno de los uréteres. Entonces, básicamente, el riñón, su sistema de control, que lo obliga a cerrar estos conductos para no recibir más orina, es la presión hidrostática. ¿Han escuchado hablar de ese término? Ya, me imagino que sí. En el macho, como les dije, bueno, a partir de este punto, aquí está el orificio o el meato uretral interno, ¿ya? Orificio o meato uretral interno, ese de ahí, ¿ya? ¿Cierto? Orificio uretral interno. Este orificio uretral interno mira hacia el interior de la vejiga urinaria. Aquí se forma una especie de esfínter, un esfínter uretral, ¿ya? Y ahí comienza la uretra, avanza la uretra. En el caso del macho, en esta zona, en la parte más caudal de la uretra, aquí se ubica la próstata. La próstata, que es parte del sistema reproductor. La próstata tiene pequeños conductos excretores, miren, ahí, que miran hacia la uretra. Por lo tanto, la uretra del macho, transporta semen y también transporta orina. O sea, es un conducto mixto desde ese punto de vista. En algún minuto transporta semen y en otro minuto transporta orina. Pero si tengo un macho que tiene semen en la orina, está frito, asado, no avanza. Es un problema grave. O si presenta sangre en el semen, grave. Problema grave. Alguna infección, algo no está funcionando. A no ser que esté con un tratamiento médico, porque hay ciertos antibióticos que generan problemas, algunos antiinflamatorios, etc. Pero no es esperable que en el semen encontremos sangre, ni mucho menos orina. Entonces, este conducto o transporta semen o transporta orina, de manera por separado, ¿me entienden? Eso es lo que quiero decir. Para que no se vayan a quedar con el pensamiento de que están las dos cosas mezcladas. ¿Sí? Bien. Entonces los testículos tienen que estar cercanos a esa zona, ¿no? Sí, relativamente cercanos. ¿Sí? Y esta uretra está rodeada de un músculo, su pared externa la rodea un músculo, que se llama músculo uretral. Tal cual. Entonces cuando eyacula el macho, o cuando va a orinar, este músculo igual influye en la presión de los líquidos, la presión hidrostática, tanto para el transporte de orina como el transporte de semen. ¿Ven la próstata? Aquí a la derecha se ve bastante bien, ¿sí? Porque esta próstata está inflamada, está aumentada de volumen. Puede aumentar tanto de volumen la próstata que puede comprimir al recto que está más arriba, y las deposiciones, la caquita del pelo, se ve plana. Aparecen mojoncitos planos. Hermosos. Fácil de diagnosticar. Porque eso uno lo advierte al tiro. Porque el perro no te va a decir, doctor, me duele aquí abajo, llevo como 3 semanas, me muero para allá, lo orino en el baño, orino en la noche. No te va a decir nada el perro. Pero si uno observa la feca del perro, ¿ya? Por último, tú obligas al dueño, al tutor del perro, para que observe el material fecal. Oye, ¿qué pasa cuando defeca? Aquí está la feca, ¿no? Son planas, yo podría estar atento y poder diagnosticar por lo menos una hiperplasia de la próstata. No necesariamente un cáncer, pero el 80% de todos los machos, después de los 8 años, todos hacen una hiperplasia. Igual que en el hombre. En el caso del hombre es peor. 90% de todos los hombres, después de los 40 años, todos hacen hiperplasia prostática. ¿Ya?
la mayoría. Es raro que no lo haga. Generalmente inducido por cigarro y por otras cosas. Es por un tema de conducta. Bueno, ahí está, ¿se fijan? Ahí está la próstata, está aumentada de tamaño. Ahí está presionando el recto y está por ahí arriba. Una próstata. Es el cuerpo la próstata. ¿Ya? ¿La próstata qué produce? Ah, produce semen. Es una glándula seminal. ¿Ya? Entonces, si la próstata no funciona, los espermatozoides se mueren. Porque el espermatozoide nada, no camina. Nada. Y nada en semen. Ese es el fluido. Sí, dime. ¿Y cómo se puede prevenir? ¿Qué cosa? Aparte de la esterilización, ¿no hay otra manera? Que haga una diversidad. Ah, la prevención. Aparte de la esterilización de la castración. Yo diría que pasa por un tema se puede, bueno, las castraciones previenen todo tipo de cáncer en el macho, de partida, ¿cierto? Pero también pasa por un tema nutricional. Hay que entregar ciertos aminoácidos, ciertos elementos nutricionales. Mira, ahí ven el uréter, es el trayecto submural que yo explicaba, donde la presión hidrostática aumenta, cierra este uréter y evita que siga eliminando orina. El problema es que si aquí se instala un cálculo, falla el mecanismo de compresión, ¿ya? Y la vejiga urinaria empieza a rellenarse de líquido otra vez. ¿Ya? Eso hay que tenerlo presente. Pero en condiciones normales eso es lo que pasa. ¿Ya? Se llama trígono vesical a este triángulo que se forma aquí, este triángulo, en el cuello de la vejiga urinaria, dorsal del cuello, entre los dos uréteres y el orificio uretral interno. ¿Ah? El orificio uretral externo está cuando la uretra la termina, la última porción. Está aquí. Ah, dos cositas más y terminamos, dos detalles. Esto es importante que me escuchen, sobre todo los que el día de mañana se quieren dedicar a la clínica. La vejiga urinaria está sostenida al piso por un ligamento vesical medio. No se llama mediano, eso está malo. Es medio. Por último, mediano. Hay un ligamento vesical mediano. Eso en el fondo es un pliegue peritoneal que va del peritoneo visceral de la vejiga al peritoneo parital, acá, mentalmente. Hacia los lados son ligamentos vesicales laterales. De esa forma, la vejiga urinaria queda anclada, queda fija, tanto la cavidad pélvica como la cavidad abdominal. ¿Ya? Para que no vayan a pensar de que la vejiga urinaria está flotando adentro. Está unida tanto al piso de la cavidad pélvica y al piso de la cavidad abdominal, ¿ya? Y a los lados, a los flancos, por esos ligamentos. Y acá, uretra, ahí están las porciones de la uretra, es la uretra intrapélvica. ¿Y aquí cómo salgo aquí? Acá. Ah, con este botoncito que está aquí. Y debería ser este de acá. Ya, 30 segundos, regálenme 30 segundos, terminado. ¿Todos firmaron la asistencia? Ya. Es que es muy bueno este esquema. Quiero que lo vean. Ya, fíjense. Ahí está la primera lámina de respecto a la posición de los riñones. Ahí muestran el ilio, las estructuras preiliares, la pelvis, seno renal, vejiga, uréter, triángulo vesical. Aquí está, esta es la lámina. Miren, a la izquierda, de color verde, ¿qué están viendo ahí? ¿Es uréter o uretra? ¿Y esta uretra cómo se llama? Si está dentro de la cavidad pélvica, cavidad intrapélvica. Entonces, por lo tanto, es uretra intrapélvica. La uretra que está en el pene, ¿cómo se llama? Uretra peniana. Entonces, ¿cuántas uretras tiene el macho? Dos. En la hembra, solo una uretra pelviana o intrapélvica, entre la vejiga urinaria y el piso de la vagina. Mira hacia el piso de la vagina.
¿ya? Justo entre el vestíbulo vaginal y el canal vaginal, ahí en el piso. Solo entonces hay uretra intrapélvica. En el macho hay uretra peniana y uretra intrapélvica. Acá se observa el meato uretral externo, el orificio uretral externo, en el glande, lo termina el pene. En la hembra está en el piso de la vagina, ahí está el meato uretral externo. ¿Sí? El uréter dijimos que conecta el riñón con la vejiga urinaria. Eso es uréter. El uréter va desde el riñón, desde el ilio renal, hasta la vejiga urinaria. La uretra conecta la vejiga urinaria, la uretra, con el pene o con el piso de la vagina. Acuérdense que hay dos uréteres, uréter izquierdo, uréter derecho. En cambio, uretra es una sola. Para que les vaya bien, ya vamos a acá. Chao. ¿La lista quién la tiene? ¿La lista? ¿La lista de asistencia? Ah, está bien. ¿Sí? ¿Para qué sirven como esos hilitos que tiraba para arriba la pelota por encima, como volviendo al a la vejiga? ¿Políticamente? No son medicamentos. ¿Cuál la mina? En esta archivo, ¿no? Pero en este archivo. No, ¿En el anterior? en el anterior. Pero creo que aquí también está. Ahí Aquí. Ya supongamos que hasta luego, estén bien. Hasta luego. ¿Por ahí o no? ¿O este? Sí, cuando se... Ahí, esa como dedito, no sé. Este es un uréter. Ya, y en la otra Izquierdo, imagen uréter. que se le ve como 3 o 4. Eso de ahí, ese Sí. es conducto deferente. Ah, Este ya. trae el semen desde los testículos. Ya. Entonces aquí están los 4 conductos mezclados. Ya, Están entiendo. los 2 uréteres y los conductos. Este es un conducto deferente y aquí están los 2 uréteres. Ya. ¿Ya? Y estos están unidos por un pliegue peritoneal que en el fondo es un ligamento genital, así se llama, o urogenital. Ya. Están unidos todos estos conductos. Hay un pliegue peritoneal que conecta, en este caso, los uréteres con el conducto deferente. Eso lo van a ver ahora con el doctor Adrián. Tranquilos, que les vaya bien. ¿Sí? Acerca del tema del